Pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión, a un nuevo programa de Llenos de Magia, en el que vamos a estar entrevistando a dos compañeras muy importantes de nuestro sindicato, de la Asociación Bancaria y referentas de la sección de Buenos Aires. Por un lado va a estar Alejandra Staup, ella es secretaria general de la Asociación Bancaria Seccional de Buenos Aires, y por el otro también Isabel Fernández. Ella es secretaria de actas de la sección de Buenos Aires y referenta del Banco Provincia. Así que, hecha la presentación, Isabel, Alejandra, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por estar acá con nosotros y nosotras. Gracias a vos, Brian. Bueno, en principio, Ale, vamos a ir a lo más urgente, ¿no? Que está relacionado a la situación sanitaria. Quiero que me cuentes un poquito cómo la estamos pasando los bancarios y las bancarias, que no somos ajenos a las problemáticas y a los números tan altos de la crisis sanitaria en este país. En principio, contame esto, ¿en qué situación estamos como sindicato y como trabajadores en el medio de esta crisis? Bueno, como bien dijiste, la prioridad que el sindicato tuvo a partir de esta pandemia que comenzó en marzo, digamos, del año pasado, y que este año lamentablemente se vio totalmente desbordada por esta segunda ola, como dicen los especialistas que estamos transitando, algo que quizás pensamos nosotros que no nos iba a llegar, digo nosotros en términos generales, no estoy hablando en nombre del sindicato en sí, pero que lamentablemente llegó porque el virus evidentemente no tiene fronteras ni tiene decisión de elegir a quienes atacan. Cuando digo esto, digo que ataca a todos hoy por igual. Nosotros somos una de las actividades llamadas esenciales, por lo tanto, tenemos compañeros que están en tareas presenciales, que están, digamos, obligatoriamente más expuestos a tener que salir de sus hogares, por lo tanto, a estar con mayor posibilidad de contagios. Pero también tenemos los compañeros que están teletrabajando y que obviamente también se están contagiando porque el virus es comunitario, claramente. ¿Cómo la estamos pasando? Muy mal. Nosotros estamos, te digo, estamos hasta la semana pasada porque nos faltan muchos datos, en 12.500 trabajadores a nivel nacional. La mitad de esos trabajadores, o un poquito más, te diría, son nuestros, más de 7.200 hasta la semana pasada pertenecían a la sección de Buenos Aires. Claramente hay que decir que la sección de Buenos Aires es el 50% prácticamente de la totalidad de los 103.000 bancarios que hoy somos en el sistema. Y también hay que decir que justamente estamos en el área que es el AMBA, donde también ahí está la mayor cantidad concentrada de trabajadores, donde más afecta obviamente este virus. Si bien hoy los datos nacionales hemos visto que ha desbordado en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, etcétera, pero que bueno, justamente son donde también tenemos más bancarios, porque bueno, nosotros somos un país donde las urbes en nivel de densidad también atrae el negocio bancario. Entonces también ahí tenemos mayor cantidad de sucursales, por lo tanto mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras. Nosotros estamos superando los porcentajes de infectados, como dan las cifras nacionales, con lo cual estamos más que preocupados, por eso solicitamos, ya veníamos hablando a partir de abril, más precisamente después de Semana Santa, donde empezamos a evidenciar por los informes que íbamos teniendo, particularmente las comisiones gremiales internas, que son fundamentales, porque son quienes nos dan el termómetro de lo que está pasando en cada lugar. Ustedes mismos nos pasan constantemente informaciones de cierres de sucursales, de cierres de áreas, de la cantidad de contagios, y nosotros lo que notábamos era que este contagio era más masivo, más virulento, y como dije recién, no solamente quienes estaban presenciales, sino quienes estaban también teletrabajando.
las normas que se fueron flexibilizando, que se fueron relajando a lo largo de, obviamente, más de un año de tener pandemia, con la crisis obviamente económica, que el gobierno, y por muchas presiones de muchos sectores, no solamente económicos, sino políticos, negacionistas de lo que claramente y lamentablemente hoy nos hace llegar a estar pronto a estar en 80.000 fallecidos. En nuestro caso tenemos que hablar de 80 fallecidos en el día de hoy. O sea, es a hoy 80 fallecidos. En el día de hoy volvemos a tener en nuestra seccional un fallecido más, y de esos 80 fallecidos, 25 corresponden a nuestra seccional, pero también tengo que decir que tenemos muchos compañeros internados en condiciones delicadas, y hay algo que sí me parece que se suma al debate. Yo lo he hablado con Sergio Palazzo, que obviamente acordamos en un todo este tema, que es poner como prioridad en la agenda gremial, pero también política, el sistema de salud. El sistema de salud, que como todos sabemos, está compuesto por el sector privado y por el sector público. Pero nosotros del año 94, a lo mismo que nos pasó con el tema previsional, se privatizó, digamos, la salud. Y al privatizarse esa salud, como todos sabemos, echa la ley, echa la trampa, comenzaron a aparecer o a prestarse determinados sindicatos llamados nosotros comisionistas, porque la ley te exige tener una obra social, digamos, sindical, como afiliación directa, pero esto después se termina dando en que atrás hay una prepaga. ¿Por qué digo esto? Porque hoy todos sabemos que los sistemas de saturación privados están totalmente colapsados o explotados, como hablan hoy en las terminologías. ¿Y quién se está haciendo cargo de eso? El sistema de salud público, con todas las dimensiones que tiene. Y cuando hablo del sistema de salud público, estoy hablando de las obras sociales también, porque somos parte del sistema de salud público. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un policlínico bancario, que en su momento obviamente fue de oro, pero con toda una serie de cuestiones, como en la mayoría de las obras sociales se fue, digamos, declinando, se fue vaciando. Y hoy, si no tendríamos ese policlínico bancario, muchos compañeros no los tendríamos más. Y digo esto porque ya hemos tenido varios casos, que aunque no salen a la luz, o salen pocos a la luz, en el caso nuestro, de compañeras y compañeras fallecidos, sin tener la atención que correspondía. O sea, sin tener siquiera un tubo de oxígeno, fundamentalmente. Hace 2 días, hablando con Sergio, había la situación de un compañero en esta situación, un compañero nuestro, en esta situación de que había ido recorriendo 3 diferentes nosocomios, y en ninguno lo habían atendido ni por guardia. ¿Por qué? Porque están saturados. Entonces, como la ley te obliga, cuando vos recibís a alguien, o como pasa con las ambulancias, ni te van las ambulancias, porque una vez que subís a la ambulancia tiene la obligación de atenderte y dejarte en algún lugar sanitario que te sigan atendiendo de acuerdo a tu gravedad. Y hoy y hoy estamos en eso, lamentablemente. Entonces ya no solamente tener un sistema, digamos, una obra social o una prepaga, sino quiénes nos atienden. Por eso digo que este tema también empieza a ser un tema de debate nuestro como sindicato, y un tema de debate a nivel nacional. Si hoy no hubiera existido el policlínico bancario y este compañero haya podido llegar porque estaba dentro, digamos, de nuestra área metropolitana, como también han venido compañeros del interior, no sé si hoy podríamos estar hablando, y vuelvo a decir que está en tratamiento de cuidados, ¿no? Intensivos, pero lamentablemente estamos hablando de eso, de la vida o de la muerte.
Yo, perdón, Ale, quiero preguntarle a Isabel un poco, ¿dónde ves que están fallando los protocolos, no? ¿Qué situaciones se dan tanto en la sección de Buenos Aires, específicamente si querés comentar el Banco Provincia o lo que vos estás viendo en general? ¿Cuál es la falla en general en los protocolos? ¿Por dónde entra este virus maldito en las sucursales, en las áreas centralizadas? ¿Qué es lo que está fallando y qué se puede mejorar? Bueno, a mí me parece, ¿me escuchan ahí bien? Sí, sí, sí. A mí me parece que un poco los protocolos, lo habíamos estado hablando ya creo con Ale también, del año pasado a este hay que ayornarlos, porque ya sabemos fehacientemente que la transmisión es por el aire, entonces por ahí hay algunas cosas que tenemos que focalizar y dejar otras de costado porque, bueno, tienen que ver con la limpieza, pero no específicamente con la prevención del virus. Y ahí nos encontramos en un dilema muy grande, muy grave. Nosotros somos una actividad que creo que es de las que más tiene medidas de seguridad alrededor, porque somos la actividad financiera por excelencia. Entonces es muy complejo. Cuando los compañeros me llaman y me dicen, pero acá falta sobre todo lo que es elemental en este momento, la doble circulación de aire, nos encontramos bueno, con algunas limitaciones muy grandes. No se pueden abrir las puertas permanentemente, sucursales que no tienen dos puertas, sucursales en las que oportunamente se les soldaron las ventanas porque fueron preparadas en ese momento puntualmente de la tecnología y de las directivas para aires acondicionados centrales, para calefacciones centrales. Hoy hay que usar la imaginación, hay que ver caso por caso hasta dónde podemos avanzar y hasta dónde se pueden vulnerar esas medidas de seguridad. Poner puertas rejas, puertas jaula donde hay doble puerta. Están incluso reacondicionando los viejos acondicionadores que incluso algunos estaban en desuso para que solamente hagan esta extracción y circulación de aire, pero en forma más potente que la que usualmente fueron diseñados. Bueno, hay una serie de cuestiones, apertura de claraboyas en techos y terrazas, pero no todo es tan fácil ni tan inmediato, lamentablemente, por resolver. No es lo mismo refaccionar una casa para que haya doble circulación que refaccionar una sucursal bancaria. Eso lamentablemente es así. Y luego, no sé si tenemos estadísticas, Alejandra, vos eso después lo tendremos que ver cuando más de una de estas cosas pase, pero la sensación que tengo, bastante certera en verdad, es que el virus entra de la mano en los lugares donde no se respeta, y eso sí, el protocolo no ha fallado, y se lo cumple, donde no se respeta las dos burbujas. Entonces, si nosotros tenemos, sobre todo, por eso digo que habría que verlo estadísticamente, ¿no? Y es jodido, ¿no? Porque uno piensa que esto puede llevar a la discriminación, pero saber si es por la vía de los compañeros de limpieza, los compañeros de seguridad, que lamentablemente les dan una orden, o son tercerizados, no son compañeros del banco directos, y la tienen que cumplir, y nos encontramos, porque eso está constatándose, que son los mismos que atienden el lugar con los dos equipos de trabajo. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave, porque no lo pueden controlar a veces los bancos, porque son empresas tercerizadas, o porque incluso me han comentado personal jerárquico nuestro del Banco Provincia, que hasta ellos han descubierto, hablando un gerente con otro gerente, que fulanito que estuvo acá, sí lo sacaron de acá, pero lo mandaron a otra sucursal, inmediatamente, digamos, sin solución de continuidad. Es decir, que estamos en un problema cierto y grave. El virus circula cuando los protocolos digamos, separación de equipos no se cumplen. Nosotros como sindicato, como referentes, lo que yo personalmente no me canso de repetir es a todos los compañeros y compañeras, a las 15 horas no termina el protocolo. A las 15 horas el protocolo sigue hasta el momento que se van. Y yo sé que es una cosa vuelvo a decir el término, ¿no? Muy complicada, muy jodida, pero bueno, en estos momentos es la vida o la muerte. Entonces,
El personal que no es propio del banco tiene que tener asignado un lugar para cambiarse de ropa, un baño, un lugar para comer. Lo hemos hecho durante mucho tiempo, lo hemos hecho. Por ahí es más fácil de cumplir en el verano, donde se puede comer a muchas de nuestras sucursales, el Banco Provincia tiene un lugar afuera, y los compañeros se dividían para comer y respetaban diferentes horarios. Entonces ahora hay que seguir haciéndolo. Estamos en un proceso, en un esfuerzo de vacunación, y miremos el final de este martirio, pensando que falta poco, y cuidándonos para no lamentar, para no llorar más muertos. Y a los compañeros y compañeras decirles, cuando ellos ven que el protocolo no se cumple, bueno, avisen, avisen. Nosotros tenemos llegada directa con los centros zonales, con la gerencia general. En todos lados encontramos buena disposición de que esto se corrija. Lamentablemente la realidad nos supera, y a veces la cotidianeidad nos hace bajar los brazos. Pero la verdad es esa, que entiendo bueno, que el protocolo sirve, y que más allá de eso, cuando las patronales dicen, bueno, entonces, ¿por qué se infectan? Es como dice Alejandra, acá también hay una vida después del banco y hay una circulación comunitaria del virus. Entonces tampoco es razonable y leal de parte de las patronales decir, bueno, si el empleado se enfermó, se enfermó porque no se cuidó. Eh, Sabemos que esto está circulando en todos los ámbitos y que las nuevas variantes son más agresivas, y eso hace que compañeros más jóvenes estén muy delicados. Lo mismo sucede, como Alejandra contaba, en la mutual del Banco Provincia, muy exigida. En el interior, compañeros por ahí que incluso han comentado que están sin una cama. Acá la clínica trabajando a full, poniendo todo y más. Y así estamos, día a día, una batalla que a veces gente que se pierde y otras veces que se gana. Ale, te voy a hacer una pregunta que imagino que te la van a hacer todos los días, pero acá hay muchos compañeros y compañeras que insisten con el tema, te lo tengo que trasladar, es el tema de la preocupación por las vacunas. Evidentemente sabemos que hay cuestiones que exceden al sindicato, que no tienen que ver específicamente con la voluntad del sindicato, sino con la cantidad de vacunas con las que contamos. Mi pregunta es, particularmente, ¿cómo se solicita esto, ¿no? ¿Por qué un trabajador esencial como el bancario tendría más oportunidad o un privilegio, digo, en términos de orden, de vacunarse por encima de otro trabajador esencial, como puede ser un camionero, alguien que está en una estación de servicio, alguien que trabaja en un supermercado? ¿Cómo se maneja esto? Y bueno, ¿qué le podés decir a los compañeros y las compañeras que están deseosos y ansiosos por la vacunación? Sí, mira, primero creo que no es un privilegio, sino nosotros estamos pidiendo como una prioridad. De la misma forma que nos priorizaron a nosotros para que nuestra actividad no se cierre, lo que nosotros le estamos pidiendo a las autoridades, a los responsables de cada jurisdicción, en este caso a los gobernadores, que son los que disponen a través del gobierno nacional de cómo distribuyen esas vacunas, que nos tengan a nosotros como un grupo prioritario. ¿Por qué digo esto? Cuando comenzó la pandemia, obviamente las resoluciones a través del gobierno nacional fue cuidar a aquellos trabajadoras y trabajadores de riesgo, ¿no? Por diferentes motivos. Con lo cual ese sector se quedaba con el teletrabajo. ¿Quiénes debíamos ir a trabajar en forma presencial? Bueno, el grupo justamente que no tenía riesgos de salud, que no tenía hijos a cargo donde no se podían dejar, o por edad mayores de 60. Entonces, todo ese sector que nosotros solicitamos, que hoy en algunos lugares ya tienen la vacuna, sobre todo en el interior del país, en provincia de Buenos Aires, por las edades, nos faltan muchos compañeros y compañeras hoy vacunarse. ¿Por qué? Porque son más jóvenes, porque no tienen riesgo de salud, o porque hoy no tienen la opción, o no eligieron la opción porque no tienen hijos o cuidados a cargo. Y hoy, si nosotros miramos las estadísticas de nuestras compañeras y compañeros, el promedio de edad de fallecimiento
Por lo tanto, el promedio de edad también de contagios es de 45 años. Los últimos compañeros y compañeras que han fallecido va de 37 a 58 años. Entonces, y te digo 58,1, la mayoría llegaron hasta 52. Entonces, ahí te está dando cómo este virus está alcanzando a mayor población, y sobre todo la población que está sin vacunar, y más expuesta. ¿Por qué? Porque no todos los compañeros pueden tener movilidad propia, porque están usando los medios de transporte público, que es donde todos sabemos que hay más posibilidad de contagiarse, porque atienden al público, aunque es en menor cantidad a través de turnos, no sabés quién te viene del otro lado. Está bien, dice, se le toma la fiebre, sí, pero todos sabemos que muchos o se tomaron un paracetamol antes, o no, o son transmisores sin síntomas, y se los transmiten. Entonces, y este virus, como bien recién dijo Isabel, está hoy, estas cepas que vienen puntualmente en el aire y duran mucho tiempo. Y nosotros estamos, lamentablemente, por nuestra infraestructura de las sucursales particularmente, en lugares que no hay ventilación cruzada, que los aire acondicionados o los sistemas de ventilación no tienen los filtros correspondientes a poder frenar o retener los virus, que las limpiezas, si bien se están haciendo, también sabemos que hay mucho tránsito en el día, sobre todo en las horas que hay atención al público de diferentes personas, que no se pueden en muchos lados tener las puertas abiertas por un tema de seguridad bancaria. Digamos, hay un montón de elementos que no ayudan. A ver, y voy a hacer cortita y al pie. Hoy, ¿quiénes atienden adentro de los negocios? Ninguno. En general, los negocios tienen que atender de la puerta para afuera, o sea, en la calle. ¿Nosotros lo podemos hacer? No. O sea, más clarito, le echamos agua. Y cuando empezamos a hablar en playa, vos me decías, estos días que vienen son bastante intensos, vamos a tener muchas reuniones, y les voy a decir lo que nosotros vamos a manifestar con respecto a los protocolos. Nosotros ya desde el 19 de abril estamos pidiendo la reapertura para modificar los protocolos a instancia del que si hay alguna variable o si las cuestiones se van modificando, hay que introducir esas modificaciones. Nosotros estamos exigiendo ya, no sugiriendo, que como mínimo se tengan 2 burbujas. Estamos exigiendo, no sugiriendo, que se le paguen los gastos de traslado a los trabajadores presenciales, porque eso marcaría muchísimo la diferencia. Le estamos exigiendo que cumplimenten las medidas de mamparas divisorias, sobre todo en áreas como son las de caja, que claramente ahí están mucho más juntos, encerrados, sin ventilación. Entonces, que cumplimenten, porque ustedes se acuerdan hace un año con la cuestión de que no las conseguían, de que no estaban, bueno. Entonces, eso también nosotros estamos exigiendo, entre algunas, digamos, las cuestiones más importantes, y que nos parece que eso va a llevar a bajar la cantidad de casos. Como también lo que le exigimos, que cumplimenten el protocolo ante casos sospechosos. Nosotros tenemos mucho problema, y sobre todo, y ustedes lo ven, muchas veces tenemos que llamar a las diferentes entidades diciendo, si alguien vino con síntomas, tenés que aislar a quienes estuvieron mínimo 48 horas. Nosotros sugerimos 72. ¿Por qué? Porque los casos nos dan que hasta 72 horas muchos se han contagiado. Pero bueno, los protocolos de salud hablan de 48. Solamente, digamos, en los lugares propios de salud se está haciendo esto de 72. Si lo podemos poner, lo vamos a poner. Pero aunque sea de 48 horas, del síntoma, no del test del caso positivo. ¿Por qué? Porque mientras vos tenés a alguien sospechoso, si se infectó, los demás siguen infectando.
en el proceso de que tengan los síntomas. Y si tienen síntomas, hay compañeros que no tienen síntomas, y como muchas patronales no quieren gastar en hacer testeos con los compañeros, que es lo que también se debería hacer para estar tranquilos y seguros, entonces dijimos, bueno, o haces el testeo, pero vos tenés que inmediatamente aislar. Y otra cosa que es súper fundamental, es que para nosotros claramente decimos que la burbuja es toda la sucursal, no áreas. O las dependencias o el área central. Todo el universo. Porque últimamente, ¿qué hacían? Aislaban sectores de tesorería, sectores de comercio o sectores de operativos. Hacían mini burbujas. Ahora, nosotros somos bancarios, ¿no? Somos bancarias, sabemos lo que es trabajar en la sucursal y sabemos que es imposible, más con esta característica de virus, que es por el aire, no haber en algún momento del día, tener, digamos, alguna cercanía, algún cruce, o en el mismo área que convivimos, porque hay sucursales que son mínimas además, que ese virus quede flotando ahí, más allá que yo pueda respetar los 2 metros, pueda estar con barbijo, pueda estar con máscara, puedo guardar la distancia, pero evidentemente si yo estoy en un lugar donde no oxigeno bien, donde no ventilo bien, donde no hay un cambio de aire real, porque convengamos que los aires acondicionados van reciclando el mismo aire. Entonces, evidentemente por eso se producen masivamente los casos. Y ustedes, que son trabajadores de Banco Provincia, saben la cantidad de sucursales enteras que se cierran a los 2 días, se vuelven a cerrar y se vuelven a cerrar. ¿Cómo se entiende eso? Entonces, todas las medidas se relajaron. Muchos pensaban que, no sé, que el virus se iba porque había terminado el año, que porque venía la vacuna, ya estaba, y no. Y volviendo a tu tema que me preguntaste, nosotros, Sergio hizo notas a todos los gobernadores, como también al jefe de la ciudad autónoma, solicitándole que nos incluya dentro de esos grupos, digamos, prioritarios. ¿Por qué? Por nuestra actividad, por el contacto diario que tenemos. Nosotros estamos solicitando que, ya que la población con mayor riesgo prácticamente se está vacunando, que a nosotros también nos tengan en cuenta como una población próxima a vacunar. Nosotros estamos hablando de 103.000 bancarios, de los cuales, vuelvo a decir, por las estadísticas que estamos haciendo, un 12% ya están vacunados por el tema de la edad. También entendemos que hay muchos lugares, provincias que son más chicas, o municipios que son más chicos, que también, más allá de la edad, están vacunados. Entonces, creo que la población más grande que encontramos, vuelvo a decir, justamente es en el AMBA, en el área metropolitana, y que también recorremos muchas distancias, por otro lado. Entonces, se junta mucha más causística para estar contagiados. Bueno, seguimos charlando con Alejandra Stope, con Isabel Fernández. La saco un poquito del tema salud. Te quería preguntar, Alejandra, los últimos comunicados fueron muy fuertes con respecto al Banco Central. Yo te quería preguntar, ¿qué balance haces de la dirección del Banco Central, sobre todo en la regulación de la banca digital, de la fintech, el cierre de sucursales, y por qué dentro de un gobierno nacional y popular, que la bancaria tiene un rol protagónico, no se puede avanzar en estos objetivos? Bueno, excelente pregunta. Nosotros la semana pasada, junto a Palazzo y otros miembros paritarios nacionales, tuvimos una reunión con el presidente de Banco Central, Pese, el ministro de Trabajo, Moroni, y el presidente de ABAPRA, Eduardo Heckel. Más allá de los varios temas que obviamente después se vieron plasmados en el acta del Ministerio de Trabajo del día viernes, puntualmente hay uno que Sergio puntualizó, y obviamente nosotros también, el resto de los paritarios, no entendiendo por qué el Banco Central, que entró con esta nueva administración, de cuajo no anuló
todas las resoluciones que vinieron de la mano del gobierno de Macri y puntualmente del presidente Sturzenegger del Banco Central. Ustedes recordarán, nuestra primer pelea como bancarias y bancarios fue justamente con los despidos del Banco Central, de la mano de Federico Sturzenegger. Pero no solamente la pelea se limitó a los 47 despedidos, que también tuvimos despedidos por parte de Banco Provincia, que pudimos también recuperar, que hay que decir quién estaba de presidente, Curuchet, o sea, el binomio presidente y vice que venían de la ciudad de Buenos Aires, del Banco Ciudad. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Alguien dice, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, nosotros también, nuestra lucha era para frenar el avance que se estaba teniendo como herramienta del Banco Central para darle a la banca internacional, a la banca privada, no solamente el sartén, sino el mango también. A partir de abril del 2016 se empezaron a generar una serie de resoluciones donde desarticulaban prácticamente todo el trabajo bancario, porque con la implementación de las agencias complementarias, con la externalización del trabajo, con no exigir absolutamente ninguna autorización por parte de la autoridad rectora, que es el Banco Central, a los bancos, a las entidades bancarias, donde podían hacer y deshacer más que un kiosco. Así de sencillo. Cualquiera de nosotros poníamos un negocio y teníamos más exigencias de cada jurisdicción que un banco dentro del sistema financiero. Nosotros lo que le exigimos, lo que entendemos que en un gobierno nacional y popular, con todas las medidas que se están viendo en otras áreas, era ponerle freno a todas estas medidas que claramente iban a concentrar en manos privadas el ahorro de los argentinos y de las argentinas. Pero no un ahorro que iba direccionado a lo que nosotros siempre decimos que es a la producción. No un ahorro que, como decimos, tiene que ir direccionado a los créditos blandos, a los créditos hipotecarios, a los créditos que tengan que ver con las economías regionales. No, a la especulación. Entonces, si esto no se pone con un límite y se termina, no solamente se pierde, digamos, la capacidad de fiscalización de los fondos con que se maneja un país, ¿no? Con el apalancamiento y el fondeo de capitales, sino también con el trabajo bancario. Porque las agencias complementarias, ¿qué son? Son todas aquellos negocios, le hace Pharmacity, le hace las estaciones de servicio, le hace los supermercados, le hace Pago Fácil, Rapipagos y o Mercado Pago. ¿Quiénes los regulan? ¿El Banco Central? No. ¿Qué manejan todos esos tipos de negocios? El dinero. ¿De quiénes? De quienes vivimos acá. Entonces, cualquier transacción en términos monetarios, ¿por quién tiene que estar manejada? Por los bancos. Y esos trabajadores, hasta trabajadores, ¿dónde deben estar encuadrados? Dentro de nuestro convenio bancario. Entonces se produce una competencia desleal, entre comillas, del propio sistema bancario, pero a su vez también se produce una flexibilización y una pauperización de las condiciones laborales de todos esos trabajadores que están en la periferia, porque obviamente no están encuadrados dentro de nuestro convenio. ¿Por qué digo que hay una competencia, entre comillas, desleal? Porque si uno se va metiendo quiénes son los accionistas o dueños de todos esos satélites que van, volvemos aquí a los troncos de los dueños o accionistas de las entidades bancarias. Entonces, fue muy fuerte esta discusión porque entendemos que si bien en el medio hubo una pandemia, ya pasó más de un año y medio de una nueva gestión y que hay cuestiones que lo único que sí se pudo conseguir
es el freno del cierre de sucursales, porque ni siquiera tenían que pedir autorización. Igual es una discusión que seguimos porque es como que parece que el Banco Central mira para un lado y los bancos hacen por el otro. Y somos los trabajadores, a través de la organización gremial, que estamos exigiendo, que nos ponemos en pie de lucha, que continuamente hacemos denuncias. Y encima, en una situación de pandemia donde, si bien no estamos organizados, ustedes saben muy bien que las acciones son limitadas, porque ante todo somos responsables y no queremos que los compañeros ni las compañeras se sigan contagiando en otro tipo de acciones que quizás podrían ser más efectivas, pero también pueden ser más dañinas para la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Así que en eso vamos a ser implacables. Nosotros estamos preparando todo un informe con todas las resoluciones y decretos que queremos que el Banco Central los revierta, los anule, para volver a tener por lo menos la situación que teníamos hasta el 2015. Obviamente que hay cosas que modificar, la ley de entidades financieras deberíamos modificar, pero al menos frenemos el avance de estas resoluciones y de estas normativas del Banco Central. Clarísimo, clarísimo. Ale, buenas tardes, buenas noches para vos, para Isabel. La verdad que un verdadero placer poder escucharlas acá en el programa de Llenos de Magia. Yo saliéndome, o mejor entrando al tema de la recomposición salarial, porque estuvimos viendo, analizando los comunicados del sindicato, que veíamos que también en base a las diferentes peticiones que se hacen por temas sanitarios, por temas regulaciones del BCRA que recién comentabas vos, también se hace alusión a una necesidad de recomponer el salario. Ahí mi pregunta es, teniendo en cuenta que obviamente los acuerdos salariales de la bancaria vienen siendo, a mi entender al menos, uno de los aspectos más salientes en la gestión de la bancaria en los últimos años. Preguntarte, Ale, ¿cuál es el fundamento del pedido de esta recomposición salarial, básicamente? Que nos cuentes un poquito de eso. Mira, claramente nosotros, como parte responsable y actores fundamentales de cualquier proceso en un país, y sobre todo en esta situación que estamos atravesando, tanto de pandemia como de economía, que obviamente tiene un gran impacto en una economía que ya venía devastada del gobierno anterior, nosotros entendimos que a principio de año la propuesta que se había presentado ante el Congreso de la Nación de un, digamos, de un número, de una estadística del 29%, si bien, voy a ser sincera, un poquito los números nos costaba de llegar, pero entendíamos que teníamos que acompañar, porque ustedes saben que en todos nuestros acuerdos siempre estamos firmando con cláusulas de revisión. Entonces entendíamos que si esto no ocurría, nosotros íbamos a reclamar reabrir la paritaria, como lo hemos venido haciendo prácticamente todos los años, y le dábamos, digamos, también lo hicimos con los otros gobiernos de Macri, ¿no? Le dábamos una tranquilidad, todos sabemos cómo nuestra economía se mueve, nosotros somos el primer sindicato que siempre salimos en esta discusión, porque nuestro acuerdo finaliza todos los años, empieza con el año calendario, entonces sabemos que es significativo cuando los bancarios salen a negociar. Entonces firmamos el 29%, entramos, si ustedes miran los tramos, tuvimos digamos, la inteligencia de saber, nosotros teníamos una estimación que el primer trimestre no iba a estar bajando menos de un 4% por los números como venían, por los aumentos que ya se venían diciendo, dando, y que sabíamos que se iba a tener. El tema es que esto no se frenó, obviamente, por todos los motivos que ya sabemos, las discusiones que se tienen con el Fondo Monetario Internacional, todas las presiones que se tienen de los diferentes actores económicos que no quieren que el país salga adelante, pero con todos adentro, no con una parte. Entonces, al ver cómo se viene desarrollando a esta altura del año, si bien nosotros en general no hemos perdido en estos meses del año porcentaje con la inflación, a veces estábamos un poquito arriba, a veces quedábamos unos no ni llegó a llegar a un punto, pero digamos unos centésimos abajo,
pero uno hace un recorrido donde el poder adquisitivo se sigue manteniendo. Entendemos que esto ya se termina por los números de la economía, por las proyecciones que se vienen haciendo, entonces lo que puntualmente hemos pedido es reapertura de paritarias, adelantar el 6% al mes de junio y sentarnos a discutir qué otros porcentajes vamos a pedir de acá a, no sé si a fin de año o por lo menos al tercer trimestre del año. Entendiendo que, bueno, obviamente, sobre todo, todo el aumento que hubo de la canasta básica, todo el aumento que hubo de alimentos, de transporte, así que nos parece que, bueno, eso por ahora no se está poniendo a frenar y nosotros no vamos a permitir que el costo lo pague el salario de las trabajadoras y los trabajadores. Perfecto, Ale. Y después vos al principio de la entrevista mencionabas, hacías alusión a una modalidad que obviamente a partir de la fuerte irrupción de la pandemia hoy está más instalada que nunca, que es la de teletrabajo, ¿no? Nosotros es un tema que venimos analizando en el programa, venimos intentando seguir y hasta donde pudimos analizar o hasta donde pudimos alcanzar a ver, hay una última resolución del Ministerio de Trabajo que dice, simplificando básicamente, que la ley de teletrabajo que se aprobó en el Congreso Nacional se va a aplicar únicamente para los trabajadores y trabajadoras que hacían teletrabajo desde antes de la pandemia. Entonces, en relación a eso, preguntarte qué aspectos considerás vos y está considerando el sindicato que son urgentes incorporar sobre esta modalidad al convenio colectivo de trabajo. Bueno, con respecto a la 27.555 y fundamentalmente a la resolución que limitó la vigencia a partir del 1 de abril, que es la resolución 142 del Ministerio de Trabajo, nosotros obviamente no estábamos de acuerdo, nosotros entendíamos que por algo el Congreso había sancionado esta ley. Nosotros tenemos un alto porcentaje de trabajadores justamente en esta modalidad teletrabajo, y eso tiene un impacto muy grande. No obstante de eso, en términos puramente gremiales y políticos, le mandamos una nota al ministro de Trabajo como a las cámaras, citándonos a juntarnos para normatizar la ley de teletrabajo en nuestra actividad. La reunión que recién les mencionaba que hemos tenido la semana pasada, obviamente con una gestión importantísima de nuestro secretario general, donde ha puesto claramente el por qué entendemos que en el sector bancario se tiene que regularizar esta situación. El doctor Moroni lo ha entendido y ha manifestado que se va a también incluir la mesa de la regulación para nuestra actividad de la 27.551. Y en ese aspecto se ha creado una dirección de nuevas modalidades de condiciones laborales y vamos a tener una reunión esta semana ya abocada con las cámaras, empezar la mesa de trabajo en este sentido, para empezar a regularizar los diferentes puntos que la ley nos dejó alcanzados a cada actividad y a cada organización gremial. Así que ese es un nuevo aspecto que nosotros también estamos profundizando, y creo que en este caso la cartera laboral lo ha interpretado en todos sus términos, y convengamos que las patronales bancarias es una actividad que tiene que estar, porque todos sabemos lo que ellos también han economizado al trasladar a más de un 60-70% de los trabajadores a sus hogares. Entonces, bueno, claramente vamos a estar trabajando en ese aspecto. Isa, en principio, bueno, si querés sumarle algo a lo que venía diciendo Isabel, y además de esto, estamos conmemorando esta semana un nuevo aniversario del Ni Una Menos, el 3J, que
que atravesó toda la sociedad y bueno, el nuevo emergente de lo que es la cuarta ola, el feminismo, y sabemos que no solamente en la bancaria y en la sección de Buenos Aires, sino en el Banco Provincia también viene siendo una punta de lanza en función de las nuevas conquistas de las mujeres y las diversidades. Contame un poquito cómo va avanzando eso y también los nuevos desafíos que tienen por venir. Bueno, primero a lo que bien explicó Alejandra, lo que, bueno, yo quisiera comentar o agregar que el Banco Provincia obviamente no escapa a toda esta situación, y también nosotros eh, esperamos, seguimos esperando y necesitando, más allá de esta horrible pandemia, que las nuevas autoridades del banco terminen con algunas ilegitimidades que se vienen perpetuando y que es necesario, más temprano que tarde, que terminen. Estoy hablando de, por ahí una cosa más focalizada en los compañeros, estoy hablando de los monotributistas, esa falacia de relación laboral, porque los compañeros vienen todos los días y los están facturando, y también de los compañeros eventuales, diferencia de seguridad, que todavía tenemos un gran número que también bajo ese artilugio, es decir, eventual, van todos los días a trabajar un montón de horas, feriados y fines de semana. Nobleza obliga, se han regularizado más de una situación, pero lamentablemente todavía nos queda mucha más gente. Yo creo que estaremos llegando con suerte al 50%, con suerte, con lo cual también las expectativas de las nuevas autoridades del banco están puestas de parte nuestra para que termine con ese oprobio, porque no podemos seguir tolerándolo. Y por otro lado, como un avance, como justamente uno dice todo, como siempre Alejandra nos dice en las reuniones de secretariado, acá se dice todo y se habla todo. En el Banco Provincia se ha creado, como en otros bancos públicos, una gerencia de mujeres, género y diversidad, y al mando de una gerenta, una compañera de carrera del banco, con lo cual es bueno, y ha empezado a dar sus primeros pasos, y está llena de desafíos, obviamente que sí. Y nosotros en el Banco Provincia hemos lamentado, hemos llorado una compañera muerta por femicidio, y tenemos un montón de casos, como en todas partes, en todos los bancos públicos y privados, de compañeras con una situación bastante peligrosa, por así decirlo, y que ustedes saben, perdón, agravada aún por la pandemia, por el encierro, porque están en sus casas, y a veces los maltratadores también están en las casas, al mismo tiempo que ellas y los hijos. Eso es un gran desafío que nosotros tenemos que tomar. Y como agenda general, aunque si bien este banco es muy diverso, con múltiples realidades, donde por ahí las compañeras, más allá del área suburbana y lo que es el AMBA, viven esta cuestión de otra manera y por ahí necesitan otra ayuda, otras respuestas. Creo que el objetivo más grande que podemos alcanzar, y yo realmente quiero agradecer que realmente la gerenta siempre que necesita hablar conmigo o alguna duda me convoca, se han guiado mucho por el protocolo de la bancaria, en el Banco Provincia también. Lo que nosotros vemos como objetivo es que hay que democratizar justamente la llegada de esta gerencia a todas las compañeras y compañeros del banco, porque el miedo sigue existiendo, y cuando digo democratizar digo los medios, ¿no? Para que realmente siga siendo cada vez más accesible y los miedos empiecen a retroceder. Es un gran paso, es un gran avance, estamos muy contentos con esto, pero insisto, también en este tema tenemos mucho, pero mucho por recorrer. Y lamentablemente esta situación de pandemia nos paraliza, nos frena. No es lo mismo, sabemos muy bien las mujeres que no es lo mismo vernos, encontrarnos, comprendernos,
poner en práctica, en escena la empatía, esa que nos ha caracterizado para sobrevivir en tantas situaciones. Entonces, no es lo mismo una situación de distancia como esta a poder encontrarnos en la otra, en el otro, en caminar y como decir, esos marcos, ¿no? Multitudinarias, espontáneas, como fue en cierta forma casi el movimiento de una menos, que se propagó en 80 ciudades del país y pasó las fronteras. Tanto orgullo nos llena a las argentinas, ¿no? De haber dado un paso tan multitudinario. Hay, diría que todo, porque ya uno ha empezado el camino y mucho se ha hecho, pero es mucho más lo que falta recorrer. Yo quisiera en este momento sí mencionar que la sección de Buenos Aires, ya en el año, creo que fue el 2005 la primera vez, ¿no? Alejandra se va a acordar seguramente, cuando empezamos los encuentros de mujeres de todo el país, y fue casi artesanal aquí, porque había que llamar, pedir, casi rogar que algunas compañeras pudieran llegar, porque no las dejaban asistir, y cada vez fueron más grandes, más multitudinarios, más completos, y mucho más satisfactorio fue el resultado de estos encuentros. Es decir, el sindicato, la seccional Buenos Aires, fue pionero en esto, y eso nos llena de orgullo y nos ha dado muchísima experiencia en el manejo de estas cuestiones de género y de violencia. Y hemos sido implacables, hemos procurado serlo, incluso para adentro, ¿no? Me acuerdo de las primeras reuniones donde incluso compañeras venían y contaban de situaciones por ahí de sus propios compañeros de actividad gremial, y nosotros nunca bajamos la guardia en eso, nunca dejamos de tender una mano a las compañeras y seguir avanzando para construir un camino con respuestas más sólidas. Así que en lo particular, en la alta provincia, repito, hay que seguir democratizando el acceso a la información y el acceso al pedido de ayuda. Sinceramente. Sí, para ir cerrando la entrevista, y obviamente, antes que nada, volver a agradecer a Isabel y a Alejandra Stowe por haber estado con nosotros. La verdad que muy interesante la entrevista, nos han dado muchas definiciones. Pero para ir cerrando esta gran entrevista, dos preguntas finales, Alejandra, ¿no? Una más relacionada con la coyuntura política, Ale. Queríamos ver si nos podés decir brevemente qué aspectos rescatás de la política económica del gobierno y qué medidas crees que se deben tomar para mejorar la gestión económica, ¿no? Mejorar la gestión. Mira, es indudable que el gobierno se puso, como corresponde a un Estado y a un gobierno nacional y popular, socorrer, digamos, a los que más necesitan. Primero porque tenemos unos niveles de pobreza alarmantes, vuelvo a decir que son consecuencia además del gobierno anterior, que esto a veces es como que no se tiene en cuenta. Veníamos más del 35% de pobreza, hoy si estamos pasando el 40, 45, obviamente no es por decir subimos, quiere decir que en un contexto de pandemia, o sea, cada cuestión se tiene que analizar en tiempo y espacio. El gobierno no dudó, el gobierno nacional no dudó de llegar a todos aquellos sectores, tanto de trabajadores y trabajadores, tanto de los actores sociales, de las economías informales, en las pymes y en las grandes empresas. O sea, abarcó todo el espectro de una economía que claramente sin empleo y sin actividad es imposible que un país salga adelante. Con todas las medidas que sabemos, ATP, subsidios, aumentó en grandes porcentajes todo lo que viene en las aguaches, todo lo que tiene que ver con el cuidado y con el sostenimiento de la infancia, de los hijos. También cambió el cálculo en las jubilaciones, que si bien siempre uno puede estar, digamos, mirando el tema de que queremos que se llegue a un porcentaje que históricamente y nosotros por principios
hablamos de un 82%, pero también estamos en una realidad que no la podemos dejar de leer y de analizar. Sin embargo, todos sabemos que con este nuevo cálculo se le benefició un aumento no solamente mayor de impacto, sino más veces en el año, con lo cual le llega antes a los beneficiarios previsionales. Entonces, digamos, en ese término, para que la gente tenga plata en los bolsillos y sigan pudiendo tener consumo y sigan pudiendo al menos subsistir. Pero también se ocupó muchísimo de la salud, porque acá no nos tenemos que olvidar que se ampliaron los sistemas de salud a nivel público. No solamente eso, sino también coayudaron o también dieron herramientas al sistema privado. De hecho, ustedes habrán escuchado hace un par de meses así que Quirós dijo, le dimos 60 respiradores al sistema privado y le estaba pidiendo a la nación si le podían volver a comprar 60 respiradores. O sea, también para definir las ideologías con que cada gobierno se maneja. Y además que hay algo fundamental, en cabeza del presidente no hizo disquisición de qué signo político estaba administrando cada provincia. Eso es cuando muchos se llenan la boca de república y cuando muchos se llenan la boca de democracia, esas son las acciones y los gestos en los momentos límites que se ven cómo tenemos una conducción, cómo nos gobiernan y cómo es un estadista. O sea, ante una situación límite, en ningún momento miró de qué signo le iba a dar más o menos cuestiones o herramientas para salir de esta crisis. Cuando miramos después muchos gobiernos, y en particular voy a hablar del que a mí me toca, que es el gobierno en nuestra jurisdicción, ¿no? Tanto gobierno de la provincia de Buenos Aires como Cava, ¿qué le estuvo dando Cava a los ciudadanos de nuestra ciudad? Nada, absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que más allá de que algunas cuestiones quisiéramos verlas de otra forma, o quizás los tiempos, ¿no? Me parece que es, y ni que hablar si miramos un poquito a los costados de los demás países, ¿no? Ni que hablar. Acá me parece que somos, los argentinos tenemos, y las argentinas, no en su mayoría, pero sobre todo, lamentablemente, a través de los medios monopólicos de comunicación, una, no memoria débil, una amnesia. Porque si nosotros el año pasado lo pudimos sostener con bajos contagios y con algo en el bolsillo de cada ciudadano y ciudadana, de cada habitante de nuestra nación, es porque hubo una decisión política de gobierno de llegar a todos estos lugares y además también de hacer todas las medidas preventivas para que el contagio no se multiplicara y para que no llegamos a tener que decidir a quién se atiende y a quién no. Y además se cuidó, pero, y yo creo que eso sí que pudo el gobierno comunicar bien, a los de mayor riesgo, a la población de mayor edad. O sea, toda esa mirada que se tuvo y después la decisión política de comprar vacunas. O sea, la vacuna, que era lo único que no había el año pasado, pero que empezó a llegar a fin del año 2020, pese a todos los pronósticos, pese a todas las cuestiones, el gobierno no titubeó en ir y comprar con quien sea. Porque hoy se está hablando mucho porque a los rusos, pero Pfizer fue el primer contrato que se empezó a trabajar, el de AstraZeneca, que son ingleses. Pero acá la verdad es que no cumplimentaron ni llegó. Entonces, aquellos que quieren negar la realidad, y hoy son los primeros que dicen por qué no llegan más vacunas. Antes no querían la vacuna, ahora por qué no llega más vacuna. Antes era un veneno, ahora es la salvación eterna de todos nosotros y de todas nosotras. Pero bueno, digamos, yo creo que el gobierno, indudablemente, además en el medio de una discusión con el Fondo Monetario Internacional. A ver, digamos que todos los frentes que tenía no eran fáciles. Sin embargo, la peleó de todos lados
y sobre todo garantizando soberanía. Sobre todo garantizando soberanía. Me parece que ese es un punto fundamental donde hace la diferencia, de tener un país subjugado o sometido a los intereses espurios de las grandes potencias, o tener un país quizás con un montón de cosas que todavía nos faltan, pero libres. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En este sentido. No sé cuál otra pregunta me habías hecho, porque me fui un poco... No, lo último sería ya para cerrar el programa, porque nos hemos quedado sin tiempo, obviamente que nos quedaríamos hablando con las dos durante horas, pero bueno, el programa dura solamente 1 hora y la última, más que pregunta, es un espacio para Ale, para que pueda ofrecernos algunas breves reflexiones que quiera hacer con los compañeros del gremio y de la sección de Buenos Aires. Mira, yo no puedo dejar de hablar de lo que soy, ¿no? Que soy mujer, dirigente sindical y trabajadora bancaria, ¿no? Más allá de todos los otros aspectos, madre, abuela, compañera, o sea, pero fundamentalmente, digamos, en este espacio, si bien claramente Isabel habló del próximo 3 de junio, que es un día muy importante para toda la lucha y los movimientos feministas a los que pertenecemos. El 3 de junio, además de lo que significó decir basta, marcar la impotencia, porque no hay algo, creo, más violento dentro de la violencia que se ejerce de género, que es el femicidio, ¿no? Que justamente es cuando ya no se puede hacer nada, porque termina con la vida de las mujeres, de las niñas, y que ese hecho fue fundamental porque eso explota porque habían matado a una niña de 14 años, que se pudo verificar que estaba embarazada en manos de su novio, de su expareja, en un pueblo del interior. Bueno, todas esas cuestiones que hizo que las mujeres salgamos a las calles, acompañadas por muchos hombres también y por diferentes compañeros que pertenecen a los diferentes grupos disidentes, ¿no? Respetando la identidad que cada uno tiene, que también hay una lucha hacia eso, ¿no? Todo el LGTB, que también acompañó toda esta movilización. Fundamentalmente marcó un antes y un después en estos hechos aberrantes, y también marcó que las mujeres desde cualquier lugar que estábamos nos podíamos juntar y podíamos decir acá estamos y no vamos a tolerar un día más de violencia ni una menos. Pero también marcó y nos unió en los diferentes espacios feministas, políticos, gremiales, sociales, de comunicación. Nos dimos cuenta que la lucha es una sola en este sentido, y que teníamos que estar todas juntas. Y a partir de ahí, todo esto fue creciendo, se fue tomando cuerpo, no solamente en una cuestión de la calle, que es fundamental, sino también en los lugares de trabajo y en los diferentes aspectos donde nosotros manejamos. Fue un avance muy grande porque a partir de ahí se generaron un montón de otras cosas, por ejemplo, que se integre a la ley de violencia contra todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, la violencia política. Porque yo no me canso de decir que la violencia no solamente es adentro del hogar. Obviamente adentro del hogar se producen los femicidios y eso es indudable, ¿no? Pero también la violencia se produce en todos los aspectos de la vida, sindicales, políticos, laborales. Eso nos permitió también avanzar en la ley Micaela, eso también nos permitió avanzar como una red que empezamos a generar las mujeres dentro de todos los aspectos legislativos, desde las diferentes miradas que tuvimos. Bien, Isabel dice, nosotros de 2005, si bien hubo compañeras que empezaron a hacer, y hubo eventos antes de 2005, sistemáticamente todos los años no dejamos de hacer la reunión nacional de mujeres trabajadoras bancarias, que eso también llevó a, dentro de nuestro sindicato, pero también adentro
de cada lugar de trabajo a empoderar a las mujeres y también generar conciencia entre todos los que componemos la sociedad. Y lo último que quiero decir para cerrar esto es que este año en nuestra paritaria como prioridad se puso el protocolo de violencia de género. Fundamental porque es una herramienta para las comisiones gremiales internas, es una herramienta para los trabajadores, pero también para los trabajadores porque es universal, y eso nos hace ser, por lo menos empezar a intentar tener una sociedad más igualitaria. Porque mientras no haya igualdad de género no vamos a tener una justicia social ni una igualdad social. Entonces, eso es fundamental. También valoro mucho el trabajo que hacen los jóvenes, entre ellos ustedes, en visualizar, en comunicar, en ir junto a nosotros. Nosotros somos mujeres que queremos estar a la par, pedimos paridad. Los hombres no son mejores ni las mujeres somos mejores, somos pares. Y eso es el respeto que nosotros exigimos, y como secretaria general y con todas las compañeras que tengo alrededor, también los compañeros, nosotros no vamos a dejar impune ninguna denuncia de violencia. Y en eso trabajamos todos los días. Así que estas son mis palabras porque desde ahí es donde nosotros entendemos el cambio de las políticas y el cambio de las modalidades de las prácticas sindicales. Bueno, muchas gracias Alejandra, gracias Isabel por esta hermosa entrevista. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 19 horas en Llenos de Magia, así que tengan una linda semana. Muchas gracias compañeras, estamos muy contentos que hayan participado aquí. Que tengan una linda semana. Gracias Fernando, Chau, chau. gracias Brian. Adiós, Salud. gracias.